Buenas tardes, doctor Tomás Peters. Me da mucho gusto saludarlo allá en Santiago y más gusto me da que en unos pocos días esté con nosotros aquí en la Ciudad de México, una ciudad que tú, Tomás, lograste conocer bien, que vagaste por la ciudad y por muchos sitios recónditos, y que te conectaste además con las instituciones culturales de México. Y me da mucho gusto porque durante tu estancia aquí, en la última semana de julio, además de participar en un coloquio importante sobre la gestión cultural y el futuro de la gestión cultural, también vamos a tener oportunidad de presentar tu libro más reciente. Es un material que me sorprende no porque lo hayas escrito, sino porque hacía poco tiempo para mí que habías publicado tu libro anterior sobre sociología del arte, y cuando vi este libro tan fuerte, pues dije, ¿a qué hora trabaja Tomás? ¿No? Así es que platícanos, en las primeras líneas de la presentación del libro, nos dices que es un libro que es fruto de 10 años de trabajo. Platícanos. Bueno, profesor Eduardo, para mí es un honor estar contigo hablando de estos temas y es verdaderamente un placer poder presentar el libro allá en México. Déjeme contarles, como tú bien dices, ¿no? Mi libro anterior fue Sociologías del arte y de las políticas culturales. Ese libro, que tú lo conoces bien, Eduardo, es un texto que intenta reunir las diferentes teorías, conceptos, historias que reúnen desde la sociología la figura del arte y sobre todo el concepto de las políticas culturales, ¿no? Y es un libro que teóricamente es más bien occidental, con teorías provenientes de países del primer mundo, ¿no? O de Europa principalmente, y que lo que buscaba era poder armar un marco teórico, ¿sí? Pero en mi proyecto de investigación, en paralelo a esa discusión teórica más general, más, llamémoslo así, de occidentales, estaba pendiente poder tener un libro que lograra transferir estas discusiones, estas lógicas de investigación al contexto donde yo trabajo, que es Chile. Y el Observatorio de Políticas Culturales, que es un centro de investigación aquí en Chile, me propone reunir todos los estudios que yo había publicado en los últimos años dedicados a la pregunta central que es, por una parte, cómo las y los chilenos acceden a la cultura en su sentido así tradicional, y por otro lado, todos los estudios que están vinculados a políticas culturales aplicados específicamente al contexto chileno. Entonces, este libro que se llama La incesante brecha, políticas culturales y desigualdad en Chile, es principalmente un libro que reúne varios artículos, varios papers publicados en distintas revistas académicas de Chile, de México, y de otros países latinoamericanos, que estaban dispersos y que, como sabemos los académicos, ¿no? No siempre la gente logra acceder a ellos, ¿sí? Entonces la idea de este libro era poder reunirlos en un libro, en un formato tradicional, cosas que tengan una nueva circulación o que logren ofrecer insumos para las interrogantes históricas, pero también elaborar interrogantes futuras sobre un problema que a mí me ha interesado mucho aquí en el contexto chileno, que es la relación entre políticas culturales y desigualdad. Y desigualdad no solo en el acceso a las artes o la cultura, sino que sobre todo cómo, y esto es como, entre comillas, contraintuitivo, ¿no? Cómo las políticas culturales también pueden ser un instrumento que, a pesar de que busque eliminar la inequidad en el acceso, en cierta medida pueden ser instrumentos que la refuercen, ¿no?
Es decir, de que no es un elemento que solamente tiene de una sola vía, de un solo camino, que intentan eliminar la inequidad, que es lo que comúnmente se les vincula, sino que por otra vía, por otra lectura, por otra vertiente analítica, también uno podría señalar de que ellas en cierta medida también refuerzan ciertas lógicas de desigualdad o ciertas lógicas de dominación, ¿no? Y la idea mía fue, en mi estudio, es poder discutir aquello con material empírico, con investigación en terreno, que logre entonces ir discutiendo esto y de esta forma plantear una pregunta incómoda en la institucionalidad cultural de Chile y también, ¿por qué no?, de Latinoamérica. Entonces es un libro que es compilatorio, pero que lo que busca es poder establecer ah, interrogantes del presente e interrogantes del futuro sobre la relación entre política cultural y desigualdad. Alrededor de la desigualdad, tú también abordas eh, un tema muy complejo, esta relación sobre eh, cultura y consumo cultural, que está mediada, por ejemplo, por la educación, por la instrucción, la escolaridad. Eso es algo que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo y que va a generar es una de las fuentes de la desigualdad, esta distancia. Pero además abordas otro tema más moderno, el que las formas tradicionales de consumo, el acceso al museo, a la biblioteca, a la escuela, se han visto desbordadas por nuevos instrumentos de acceso, que son a partir de las nuevas tecnologías, a partir de las redes sociales, etcétera. Y esto es lo que empieza a generar, García Campini lo ha llamado así, un proceso de desinstitucionalización. Ahora nos acercamos a la cultura de una manera muy distinta como nos acercábamos antes. Y esto es lo paradójico, retomo una idea que señalaste, porque nosotros en algún momento vimos las redes sociales y el mundo digital como un instrumento que apoya la democratización y sin embargo puede ser, como tú lo señalaste o planteaste muy brevemente, puede ser que sea algo que también profundice la desigualdad. ¿Cómo miras estos dos temas? La relación, digamos, tradicional en que se ha conectado acceso a la cultura y educación y este proceso de desinstitucionalización que tal vez esté ejerciendo precisamente lo que nos has señalado hace unos minutos. Bueno, efectivamente, en el libro, ¿sí?, hay varios capítulos que intentan trazar la historia de esta clásica tensión entre acceso a la cultura y las variables que algunos le llaman variables estructurales, ¿no?, que es principalmente el capital cultural, el capital económico y la edad, ¿no?, que como ustedes sabrán, siempre está relacionado inversamente. Las estadísticas han señalado históricamente que a menor edad hay mayor prácticas o lógicas de acceso y a mayor edad esto va reduciéndose en la medida en que vamos creciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, el libro, lo que yo abordo es cómo las lógicas de acceso a la cultura que están vinculados a elementos educacionales también están vinculados a elementos históricos del país, ¿no? Es decir, incluso me voy más allá de nuestros países como países republicanos, independientes, y voy incluso a elementos de la colonia, ¿no?, diciendo de que nuestros países tienen más años de colonia más que de países independientes. Y esto significa entonces que gran parte de las instituciones que fueron forjadas en la historia de Latinoamérica fueron construidas bajo una lógica de la distinción social, ¿no?, que es lo que ha señalado Bourdieu, etcétera, ¿no? Y donde efectivamente la lógica de la educación y las lógicas de el acceso a este tipo de instituciones tiene desde su origen, desde su ADN, una lógica de desigualdad, incluso de distinción simbólica, ¿no? Y eso se ha ido reforzando tanto en la colonia, especialmente en la República, cuando se alcanza a ser países independientes, y también en el siglo XX, ¿no?
Entonces yo en el libro voy contando un poco estos procesos en el caso chileno, ¿no? Cómo se funda la Universidad de Chile, que es casi nuestro primer Ministerio de Cultura, llamémoslo así, acá, y cómo otras instituciones van reforzando este elemento de la variable educación y cultura como casi la fórmula única de acceso a, ¿no? Y eso lo vinculo a tu segunda pregunta, ¿no, Eduardo? Que es que efectivamente en sociedades como las nuestras pensábamos que la respuesta a esto era aumentar la matrícula, aumentar la educación superior, aumentar las posibilidades de acceso a la enseñanza a nivel masivo, algo que se da en los años 80. Tú sabrás que aquí en Chile, en la dictadura, en el año 80 se permite la creación de universidades privadas o de la educación privada a nivel masivo, ¿no? Y lo que se buscaba con eso era poder desarrollar entonces una amplitud de la matrícula obligatoria a gran parte de la población y que la educación superior, que de aquella gente que no podía acceder a la educación pública, que era muy difícil de entrar por temas de selección, pudiera entrar a estas otras alternativas, ¿no? Bueno, lo que muestran las estadísticas de los años 90 hasta la actualidad es que lo que han vivido las y los chilenos es un aumento sostenido y progresivo de años de escolaridad. Sin embargo, todas las investigaciones que se han hecho han demostrado de que a pesar de aquello, la tendencia es que si bien hubo un momento de aumento sostenido del acceso a las artes, desde que llegan las tecnologías, especialmente desde la década del 2010, a mediados del 2010, cuando en Chile, me imagino que también en México, el ingreso de Internet y de las tecnologías y de las redes sociales empieza a estar masiva y casi con un 90% de ingreso de Internet en los hogares en Chile, se empieza a producir una suerte de distanciamiento a los espacios culturales tradicionales. Y efectivamente se empieza a producir entonces un cambio significativo en las lógicas de acceso a través de, por una parte, los dispositivos tecnológicos, los teléfonos, etcétera, y también la oferta que se hace dentro de ah, los ámbitos, ¿no? Por el streaming, por la Netflix, por este tipo de plataformas que están ya afuera de tu teléfono, ¿no? Y lo que hemos observado en el último tiempo es que efectivamente las y los chilenos están accediendo cada vez menos a los espacios institucionales tradicionales. ¿M? Las estadísticas son brutales en eso, ¿no? Y efectivamente las prácticas de consumo cultural o de acceso a se están produciendo cada vez más en un segmento restringido que es ofrecido principalmente por el mercado cultural de las industrias globales, ¿no? Es decir, Netflix está entrando masivamente, Spotify está entrando masivamente, a HBO y todas las lógicas comerciales tradicionales que el mercado ha ofrecido están entrando a tal nivel en la población de que aquella oferta cultural financiada por recursos públicos está siendo desplazada en gran parte de el interés que las y los chilenos estamos teniendo, ¿no? Es decir, somos más educados, ¿sí? Por una parte, pero por otro lado, eso no ha significado un giro a aumentar las lógicas de acceso a los espacios tradicionales, sino que aparentemente la oferta comercial está siendo más exitosa que las políticas culturales en hacer, en interesar, en fomentar, en motivar a las personas a poder tener un acceso más diversificado o en base a una amplitud de opciones que creíamos que efectivamente se iba a ir produciendo en el transcurso en que la sociedad chilena iba a ir aumentando sus años de escolaridad y por ende de diversidades de gustos, ¿no? Aparentemente, y lo que el estudio así demuestra, es que las políticas culturales en Chile se han propuesto bajo una lógica de la democratización cultural, no han sido efectivas, sino que por el contrario, están dando terreno, cediendo terreno a las lógicas culturales globales, comerciales tradicionales, y eso tiene implicancias, y eso también lo aborda en el libro, en la configuración de la democracia, en la configuración de la esfera pública, en la configuración finalmente de sociedades que lo que buscan es poder ampliar discusiones sociales en base a lo que la diversidad cultural demanda, ¿no? El próximo 25 de julio, en el Centro Cultural El Rule, a las 18 horas,
una comunicóloga, Alejandra Jaramillo, un sociólogo, Tomás Egea, un antropólogo, Luis Reigadas, van a comentar con tu libro, te plantearán algunos temas. Pero yo, bueno, yo invito a los interesados a que vayan, que vean la obra de un intelectual que no escribe necesariamente desde la ensayística filosófica, sino que tu libro está rodeado de información estadística, que es algo sumamente interesante para estos temas, de tal manera que fundamentas tus tesis en datos que se han producido los últimos años, los últimos lustros en Chile, a partir de un muy interesante trabajo de elaboración de estadísticas culturales. Eso va a ser una de las riquezas más grandes. A nosotros nos va a obligar a vernos en ese espejo de las instituciones chilenas de cultura y en específico de tu trabajo. Pero tú conoces México. ¿Qué nos dirías a nosotros, mexicanos, gestores culturales, estudiosos de las políticas culturales, que creas que tu libro ha puesto en evidencia? Puede ser que haya puesto en evidencia cosas en las que nosotros participamos y puede ser que haya cosas en las que no, en que haya efectivamente una distancia. ¿Qué nos dirías como para invitar a los interesados a que vayan este próximo 25 de julio al RULE junto a la Torre Latinoamericana a escucharte? Bueno, México tiene una complejidad por sí solo, ¿no? Es uno de los países más ricos culturalmente, con una historia, con una institucionalidad que ah, a nosotros nos desborda aquí en Chile, ¿no? Y eso es la riqueza de ustedes, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que el libro podría, ¿sí?, aportar ciertos elementos, ¿sí? El libro, como yo lo construimos, ¿no?, está pensado en tres momentos, tres espacios, ¿sí? Uno tiene conceptos, el segundo momento del libro son espacios, y el tercero son políticas, ¿sí? En el registro de conceptos, ¿sí?, hay uno que a mí me interesa mucho, que yo creo que podría aportar a la discusión allá en México, es en qué sentido la noción de mediación cultural o de mediación artística, puede ser discutida teóricamente en el presente como una suerte de alternativa, de camino alternativo a la pregunta histórica por la educación artística o por la educación en los museos o por lo que se ha hecho históricamente sobre cómo es el vínculo entre públicos, ¿sí?, y espacios culturales, ¿no? Ahí yo creo que hay un primer elemento que me interesaría mucho que lo discutiéramos, que lo conociéramos, que pudiéramos ver ahí cómo eso se implementa, se discute y se aborda en el contexto mexicano, ¿no? En la segunda parte del libro, que son la parte de espacios, ¿eh?, hay un elemento que me interesa mucho, que son el concepto de las curadurías participativas, ¿sí? Es decir, cómo los museos, cómo los espacios culturales están teniendo que ver a sus territorios, ver a sus comunidades, ver a sus entornos como lugares que no son simplemente visitas, no son simplemente lugares que tienen que ser o programarse pensando en sus públicos, sino que sobre todo como hoy en día los espacios culturales, como los museos, tienen que invitar a sus comunidades también a ser curadores o curadoras, ¿no? También a situar los objetos culturales en estos espacios para que se establezca una relación sensible con los espacios de una manera u otra, distinta, novedosa frente a este tipo de formas de vinculación, ¿no? De la misma forma, otra cosa que me interesa mucho es cómo la sociología puede entender la noción de crítica institucional, ¿no? Cómo desde la sociología, de la teoría, se puede hacer crítica al interior de los espacios culturales, ¿no?, y discutir aquello, cómo los espacios que son históricamente concebidos, fueron concebidos como lugares de dominación, hoy en día también pueden ser lugares que no solo elaboran crítica, sino que también tienen que construir sociedades en un contexto de prestigio, en un contexto de distanciamiento social y también, ¿por qué no?, de cierto enjuiciamiento a este tipo de lugares, ¿no?
Y lo último que va con la razón de política, y yo creo que puede ser interesante para contribuir allá a la discusión teórica y política de la gestión cultural en México, son otros conceptos que me parecen muy relevantes de conversar, ¿no? Uno, el que estoy trabajando últimamente, es la noción de tiempo, ¿no? Es decir, si históricamente el acceso a la cultura estaba vinculado con el capital cultural, el capital económico, la edad, hoy en día pareciera ser de que la variable tiempo, la aceleración de las temporalidades sociales, es un elemento que también está teniendo gran injerencia en la forma en que se habita culturalmente los espacios, ¿no? Y la dimensión tiempo, el concepto tiempo, también es un elemento que yo creo que puede ser muy relevante discutir allá en México en los contextos de complejización y aceleración de las temporalidades sociales. Y finalmente, yo creo que una discusión que podríamos compartir allá y poder discutir con las y los colegas mexicanos es en qué medida las instituciones, en qué medida la historia de las políticas culturales tiene que repensarse, tiene que resituarse, tiene que repensarse en los contextos políticos que ha producido las sociedades conservadoras contemporáneas, en qué medida los estallidos sociales que están ocurriendo en las sociedades, en qué medida los altos niveles de desigualdad que se están vivenciando, en qué medida la precarización en gran parte de la vida cotidiana nos ve y nos está desafiando a poder pensar políticas culturales que abran su espacio de intervención, que abran sus lógicas de trabajo y que busquen finalmente proteger la democracia. Y ese tipo de elementos yo creo que son claves también y que podemos compartir, discutir y, ¿por qué no?, pensar en conjunto hacia una gestión cultural latinoamericana que sea un referente a nivel latinoamericano. Hay mucho ruido urbano. Espera un momento. Ok, pues a la espera de encontrarnos, creo que va a ser realmente muy interesante la conversación contigo. Creo que tu libro va a tener una gran repercusión más allá de tu país. Eh, fue seleccionado este trabajo para hacer el primer número, el primer libro que publica el Observatorio de Políticas Culturales, dirigido por Bárbara Negrón, a quien enviamos también un saludo. Yo personalmente la conocí y sentí su aprecio. Y nos veremos aquí entonces la última semana de julio, repito, en el RULE, el martes 25 a las 18 horas. Ahí compartiremos tu inteligencia, los comentarios que van a dar los otros colegas y posiblemente una copa de vino. Entonces nos veremos ahí. Al día siguiente comenzará un coloquio en el que tú también participarás, conmemorativo de los 20 años de nuestra especialización en políticas culturales. Estarás ahí, participarás comentando la primera conferencia, la conferencia del doctor García Canclini, y más extensamente en la última mesa, donde comentaremos pues los horizontes de futuro de la gestión cultural. Por lo pronto, Tomás, recibe nuestra felicitación, mi felicitación personal, un gran abrazo y con ansias, con mucho cariño, te esperamos aquí para poder discutir tu trabajo. Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación y yo feliz, estoy muy contento de estar con ustedes y poder compartir con las y los colegas de México estos temas que son tan apasionantes y que en cierta medida también han compartido nuestros caminos. Así que feliz de verte allá, Eduardo, y con todas y todos. Chao.